Hola, mi nombre es Shaden, soy estudiante de medicina del primer año del grupo 1030 y lo que hoy les vengo a demostrar es una retroalimentación de lo que es la materia de introducción a la salud mental. Bien, comencemos. Para empezar, la psicología va a ser la ciencia de la cual va a estudiar al hombre y sus conductas, no solamente del hombre, sino también de los animales. Para esto, vamos a irnos un poquito atrás. En lo que eran nuestros ancestros tenían unas creencias de las cuales tenían unos seres superiores o unos dioses en los cuales manejaban o tenían conocimiento sobre el aire, el fuego, el agua, la lluvia, lo que fuera. Pero también tenían una cierta creencia hacia lo que era la muerte. Cuando una persona se moría, ellos tenían la creencia de que una parte de su alma se iba se iba a morir, pero la otra parte de su alma viajaba o se iba a la otra vida. Bien, esas eran sus creencias. En una época grecorromana, acá ya se empezaron a estudiar un poquito más a fondo lo que eran las enfermedades mentales. Principalmente fueron estudiadas por Hipócrates, del cual se le va a denominar o también se le conoce actualmente como el padre de la medicina. Bien, en el Renacimiento fue cuando ya se empezaron a hacer instituciones o clínicas, hospitales para los pacientes que tuvieran algún trastorno mental. Entre 1856 y 1939 se estudió, se dio a conocer el psicoanálisis. Este fue por Sigmund Freud, en el cual estudió nuestra mente de manera consciente e inconsciente, en la cual la va a denominar de tres formas: el yo, el ello y el superyo, en el cual el yo es lo que puedo, el ello lo que quiero y el superyo lo que debo. Y también mecanismos de defensa, que también estudió, y también utilizó una técnica que es la de la hipnosis. Bien, como él empezó a estudiar o tener una relación entre médico-paciente, se pudo dar cuenta, o hasta la actualidad, que cuando estamos en relación con un paciente no debemos de manejar una postura de defensa. Debemos ser respetuosos, amables, no debemos de llevar una prisa cuando le estamos haciendo preguntas para que el paciente no se sienta atemorizado o en desconfianza. En el año de 1974 fue reconocido oficialmente lo que es la psicología médica, en la cual se pudo dar cuenta, se pudo tener en cuenta que nuestra mente lleva una antigüedad de más de 700 millones de años. Entonces podemos deducir que en la actualidad sigue siendo un enigma para los médicos, los psicólogos, porque no se conoce del todo nuestra mente. Bien, vamos a tener lo que es el pensamiento, en el cual es un conjunto de ideas, en la cual pueden ser por imaginación, concretas o por partes del cerebro, como son el prefrontal, el occipito paritotemporal y el límbico. También las emociones van a ser características que son monótonas, y estas van a hacer que nuestras acciones se tengan algún sentido. Pasando a un ciclo vital, va a comenzar en lo que es cuando se fecunda un espermatozoide y va a terminar en lo que es la muerte. Para esto van a existir unas teorías, como es que tienen relación ano, boca y genitales, y también va a haber otra que se va a dividir en cuatro, que es sensiomotora, preoperacional, concreta y formal. Bien, ahora, como el ciclo vital va a empezar o va a llevar toda nuestra vida, la psicopatología médica va a estudiar algunos trastornos que van a ocurrir en las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, en la etapa infantil se puede diagnosticar o se pueden tener en cuenta algunos problemas, como es la tartamudez, la dislexia, el miedo de separación ante la madre, y también el más común es el autismo, en el cual se puede diagnosticar, y también el retraso mental, en el cual igual se puede diagnosticar dependiendo si es leve, moderado, grave y profundo. Ya pasando a una etapa de adolescente, en esta va a tener un poquito de más de problemas. ¿Por qué? Porque los adolescentes llegan a hacer muchísimas cosas para poder entrar o para poder ser aceptados en un grupo,
para llamar la atención de sus padres o otros problemas. Acá vamos a encontrar que tienen mucho acercamiento en las sustancias adictivas, como son las drogas. Por ejemplo, el cannabis, la cocaína, las anfetaminas, el LSD, la cafeína, el alcohol, que es muy común el alcohol. Y bueno, en estas vamos a tener unas diferencias. ¿Por qué? Porque algunas drogas van a ser alucinógenos, otros van a ser opiáceos, otros van a inhibir el sistema nervioso. Y bueno, van a ser muchísimas y tienen diferentes efectos cada una. También va a estar muy relacionado lo que es la depresión, que acá en la etapa adolescente es donde más hay, y el suicidio. También pasando a una etapa adulta va a haber algunos problemas en lo que son los embarazos. Por ejemplo, las mujeres que llegan a tener partos y sufren lo que es la depresión postparto. También va a estar muy relacionado lo que es la depresión y el suicidio, en el cual en el suicidio la mayoría de las mujeres llegan a cometer muchos, pero no uno acaba con su vida, sino en cambio el hombre solamente comete uno, en el cual ese uno lo mata. Bien, para esto vamos a tener que algunas personas llegan a evitar algunos ciertos de problemas. Por ejemplo, una persona adulta que tiene depresión va a tener un mecanismo de defensa ante este problema. A lo que me refiero es que van a existir unos tipos de defensa en la cual la persona va a evitar el problema que tiene. Esos mecanismos de defensa son la negación, en la cual el paciente va a negar todo, como su nombre lo dice, es decir, que si el paciente tiene depresión, él va a decir que no, que no, que no y que nunca lo va a tener. La distorsión, la regresión, el bloqueo, que va a evitarlo, y la distorsión, en la cual va a utilizar sentimientos de superioridad. Ya pasando a lo que es la personalidad va a ser aquella en la cual no se va a poder cambiar. Es decir, que nosotros vamos a tener una personalidad diferente a cada persona, en la cual no va a poder modificarse. Esta ya la vamos a traer y con ella nos vamos a quedar. El carácter, sin en cambio, se puede modificar, pero la personalidad no. Para esto, existen diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Por ejemplo, el narcisista, el obsesivo compulsivo, los trastornos emocionales, en los cuales también muchas veces incluye o tiene mucho que ver con la familia. Porque la familia, su función va a ser satisfacer todas las necesidades básicas de sus familiares, al igual que interpretar o tener en cuenta sus tradiciones, costumbres, que bueno, eso ya depende de cada familia. Pero hay diferentes tipos de familia, como son las funcionales y las disfuncionales. Bien, pasando a lo que es la familia, cuando un familiar está en el hospital, tiene una enfermedad grave en la cual está en riesgo su vida, nosotros como médicos debemos de saber cómo vamos a dar a conocer a sus familiares esta enfermedad, y no tanto a los familiares sino que también al paciente. Debemos hacerlo con una manera muy honesta, pero que no sea de una manera brusca, sino que sea pacíficamente. Y en esta parte la honestidad va a jugar igual un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente no quiere conocer su enfermedad, no debemos de intervenir o de obligarlo a que la conozca. Al igual que los familiares, muchos de ellos llegan a bloquear su enfermedad y solamente no quieren hablar al respecto de ello. La sexología va a ser diferente a una persona, y esta va a tener o va a dividirse en dos tipos, la voluntaria y la involuntaria, en la cual la voluntaria va a ser aquella, por ejemplo, en la cual vamos a recibir o dar abrazos, besos. En la involuntaria, sin en cambio, va a ser por vista,
por el olfato, por el oído. Y bueno, en lo que es la sexualidad vamos a tener fases, son 4 fases, en la cual va a ser la excitación, la meseta, a partir de la meseta se va a llegar a lo que es el orgasmo, en lo cual el orgasmo es la parte más rápida de estas 4 fases, y la resolución, en la cual es la caída. Para esto debemos de tener muy en cuenta que el hombre llega a ser, este solamente puede tener un orgasmo, mientras que la mujer llega a ser multiorgásmica. Bien, para finalizar, los temas que más a mí se me hicieron de mi agrado, en lo personal aprendí demasiado y pude igual trabajar en ello, fueron en el proceso de duelo en el paciente. ¿Por qué? Porque creo que todos hemos pasado por un proceso de duelo. No solamente cuando perdemos o cuando se muere un familiar, sino que también cuando nos muere una mascota, cuando terminamos una relación, cuando perdemos nuestro celular o diferentes objetos, o también una persona. En esta siento que todos hemos pasado por lo mismo y yo no sabía que había diferentes etapas de lo que era el duelo. Por ejemplo, las etapas del duelo es el choque y la negación, en la cual al paciente se le llega a decir que, no sé, tiene cáncer, en la cual el paciente no va a saber cómo reaccionar. Después va a llegar lo que es la ira, el por qué a mí, por qué yo, si yo me porto bien, por qué no a fulano que roba o no sé. Después va a llegar una etapa de negociación en la cual se puede dirigir hacia no sé, su Dios o el ser en el que crea, en el cual va a negociar que él va a ir a la iglesia todos los domingos, pero que le quite la enfermedad, o que va a rezar todos los días, pero que no le dé esa enfermedad o que no se muera. Después va a llegar la depresión, en la cual va a haber un estado emocional muy bajo del paciente, y al finalizar pues una aceptación. Esto es para el paciente. Para los familiares que llegan a tenerlo, se puede dividir en duelo normal y duelo patológico, en el cual el duelo normal sí va a tener estas fases, pero se puede decir que llegan a tener un duelo que van a salir de ese. Pero en un duelo patológico, las personas o los familiares van a retener pertenencias de la persona muerta, van a llegar incluso a adoptar ciertas conductas de la persona que falleció. Ese fue uno de los temas. El siguiente tema fue el de identidad de género. ¿Y por qué? Porque igual creo que todos hemos pasado por eso, en el cual nos conocemos a nosotros, nos aceptamos como somos, y ya más adelante en lo que es la sexualidad, en lo que es la homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, creo que todos tenemos conocidos, familiares, amigos, en los cuales llegan a ser homosexuales, bisexuales, y que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar qué es qué. Y de otra es sobre las parafilias, en lo cual se llegan a conocer muchas personas que tienen esto y que no sabemos ni cómo se llama. Entonces creo que es muy importante conocerlos como adolescentes o como jóvenes, cómo es el masoquismo, sadomasoquismo, el voyerismo, la zoofilia, no sé, hay muchísimas. Y por último, el adolescente, que como ya lo había mencionado antes, la sustancia de las drogas, creo que todos pasamos por esa etapa, y bueno, creo que nosotros ya al conocerlo podemos ayudar a otras personas o algunos primos, hermanos que están cruzando por esta etapa, en la cual no lleguen a tener un contacto con sustancias adictivas, con alcohol, o que caigan en depresión o incluso en el suicidio. Creo que se puede llevar una adolescencia muy feliz siempre y cuando se sepa cómo, y que no quieran entrar en un grupo de personas que realmente no les va a hacer nada bien.
Bueno, esto va a ser todo de mi parte. Muchas gracias.